que la situación de nuestro país son los casos de las últimas 24 horas reportados hasta las 21 horas del día de ayer. En el día de ayer se registraron 494 casos nuevos, lo que significa que en los últimos días, como hemos dicho, en las últimas semanas, el número de casos nuevos se ha mantenido estable dentro de esos números, lo que da un número total al día de hoy de 12.306. Al día de hoy existen 5.805 casos activos, que significa que son las personas que hoy día están activas, que pueden contagiar y que pueden a un tercero. Por lo tanto, esas son las personas que están en cuarentena para disminuir el riesgo de contagio. A la fecha, las personas que se han recuperado del total de casos son 6.327 personas. Por lo tanto, han pasado los 14 días de cuarentena hasta el día de hoy, lo que significa un 51%. Y finalmente, quiero decir que lamentamos el fallecimiento de 6 personas en el día de ayer, una persona de la región de Arica, Valparaíso, Metropolitana, de las Ñuble, Los Lagos y Magallanes, lo que da un total de 174 personas fallecidas hasta este momento. Quiero dejar al subsecretario de Redes Asistenciales para que continúe con la cuenta del día de hoy. Muy buenos días. Quisiera comenzar sumándome a las palabras del ministro de Salud en cuanto a los actos que hemos visto de discriminación. Hemos visto estos actos y ahora se suman a hechos de violencia, de lanzar piedras a residencias sanitarias. Nosotros como Ministerio de Salud hemos elaborado una estrategia para las personas que no pueden realizar una cuarentena de forma efectiva en su hogar y poder ubicarlas en un lugar que cuenta con alojamiento, que cuenta con alimentación y sobre todo con cuidado de salud en caso que el paciente se agrave para poder ser trasladado a un recinto de mayor complejidad. Hemos tenido casos en donde se les ha lanzado piedras. Lanzarle una piedra a una residencia sanitaria es lo mismo que lanzarle la piedra a un hospital, en donde se encuentran personas que han sido diagnosticadas con una enfermedad y están haciendo un reposo, en donde hay un equipo de salud que está atendiendo a esas personas. Y lo más importante, son personas que toman la decisión de irse de su hogar, que abandonan su hogar no para cuidarse de ellos, sino que para cuidar a sus seres queridos y a sus vecinos. Es por eso que tenemos que tener absoluto respeto con estos establecimientos. Son residencias sanitarias donde hay personas diagnosticadas con un equipo de salud. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas al día de hoy, tenemos que hay 415 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos y de ellas 325 se encuentran en ventilación mecánica con 83 personas en un estado crítico. En cuanto a la cantidad de ventiladores mecánicos disponibles, hoy para cualquier ciudadano de nuestro país tenemos 541 ventiladores mecánicos. Ayer me referí a la cantidad de ventiladores mecánicos, dando cuenta de la cantidad de ventiladores mecánicos que teníamos en un comienzo, es decir, 1.229, en cuanto a la cantidad de ventiladores mecánicos que tenemos en este minuto, es decir, 1.614, y cuántos ventiladores tendremos al día 15 de junio, es decir, 4.263. ¿Cómo llegamos a esa cifra? Con 1.141 ventiladores mecánicos comprados o donados y con 1.890 ventiladores que hemos dispuesto dentro de los mismos hospitales para ser destinados a unidades de cuidados intensivos de adultos, además de los 1.229 que teníamos inicialmente. En relación a la cantidad de pacientes
de testeos que se han realizado el día de ayer, tenemos un total de 7.120 test realizados las últimas 24 horas, lo que acumula un total de 142.267 exámenes. Esto mantiene nuestra tasa de positividad, es decir, de cuántos pacientes se han realizado el total de exámenes y cuántos pacientes han salido con COVID positivo. Esta tasa se mantiene en un 8%. Quiero ofrecer la palabra para poder responder sus preguntas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ministro, la pregunta es para usted. Al menos en Estados Unidos y en España se ha detectado un salto importante en el número de muertes que va más allá de la pandemia, muertes atípicas, digamos, el salto atípico en el número de muertos. A propósito de esta experiencia, ¿cuáles son los datos que se manejan en el Ministerio de Salud? ¿Se podría estar subestimando el número de muertos? Dejo con ustedes al ministro. En la primera parte de su afirmación, yo creo que es lamentable señalar que efectivamente hay algunos países que están experimentando un aumento de sus cifras de mortalidad globales producto del coronavirus, y ya señaló la señora subsecretaria cuál era la situación de esto en los distintos países latinoamericanos o incluso cómo va la situación en el mundo. En el análisis de cifras hay que tener mucho cuidado en el sentido de que aquí lo fundamental es comparar tasas de mortalidad por población. Digo un ejemplo muy sencillo. En el año último en Chile, la población ha crecido, proyectado por el Instituto Nacional de Estadística, en 200.000 personas, fundamentalmente por inmigración y, por supuesto, por la diferencia entre la tasa de nacimientos, que es mayor que la tasa de mortalidad. Y en ese contexto, nosotros, a lo largo de los últimos 10 años, incluido este primer trimestre del año 2020, no tenemos en Chile un cambio significativo en la mortalidad. Creo, sin embargo, como a veces se hacen matemáticas fáciles y conclusiones apresuradas, recordar algo que es simple, y es que el número de fallecidos en un mes se explica fundamentalmente los cambios por cuántos lunes tiene ese mes. Si yo muestro este gráfico, si se alcanza a ver, ¿no es cierto?, que refleja cuál es la situación de número de lunes en el año actual, 5, en el mes de marzo, comparado con el número de lunes, el año pasado, mismo mes, marzo. Nosotros tenemos que el efecto lunes, que es cuando se certifican, se notifican, se hacen más certificados de defunción e inscripciones en el registro civil de los fallecidos, que es la información oficial, tiene un tremendo impacto en el cambio, a pesar de que, insisto, nosotros tenemos globalmente, si comparo diciembre del año 2018 con diciembre del año 2019, por ejemplo, un cambio en la mortalidad de 4%. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si yo miro la situación en las últimas 7 semanas, para quitar este efecto lunes, nos damos cuenta, y ahí está el gráfico, nos damos cuenta que las cifras de mortalidad país no tienen ninguna diferencia respecto al mismo periodo de 7 semanas en los últimos 5 años. Yo llamo en este sentido a la prudencia. Vemos con demasiada frecuencia que se generan argumentos, noticias totalmente artificiales que no tienen ninguna base en los datos en realidad. Yo hice alusión a propósito de un cambio que se mencionó en un matutino hoy día en la mañana, de un video que se compara las comunas con cuarentena y sin cuarentena.
cuya comparación, insisto, aritmética resulta absurda al no tomar en cuenta las tasas. En ese contexto, dado que la letalidad por coronavirus en Chile afortunadamente es muy baja, quiero recordar, una de las más bajas del mundo, solo superada por Corea del Sur, no es raro que esa letalidad no tenga un impacto, como vemos en los números, no tenga un impacto en un cambio en la mortalidad. En Chile no ha habido un cambio en la mortalidad global real, no ha habido un cambio, y por supuesto menos podría ser argumentable de que el coronavirus ha producido, como sí ha producido, y hay que decirlo muy claramente, en otros países, cambios en las cifras globales de mortalidad. Ministro, entonces, ¿no se puede dar el caso de muertes que no hayan sido diagnosticadas por coronavirus? Digamos, personas que murieron por coronavirus pero que nunca se les diagnosticó, ¿eso no se puede dar? O sea, a lo mejor hay algún caso que haya ocurrido, no puedo decir que no haya un caso, pero quiero recordar que nuestra estrategia de testeo, y por eso tenemos números tan bajos de positivos, es de un testeo masivo. Nosotros somos de los países, de nuevo, del mundo, que hace más exámenes de PCR por millón de habitantes. Incluso en las cifras de fallecidos hay por lo menos 7 personas a las que se les hizo el examen de PCR después de fallecidos. Fueron enviados desde el Instituto Médico Legal, cosa que no ocurre prácticamente en ningún país que yo sepa, que se siguen haciendo exámenes de coronavirus a personas que ya han fallecido en el Instituto Médico Legal durante el proceso de autopsia. En ese sentido, tengo que decirlo claramente, nosotros transmitimos la información, está sujeta a escrutinio de expertos, los expertos validan estos números, está el informe del Ministerio de Salud que se publica 2 o 3 veces a la semana en la página web del Ministerio, todo absolutamente transparente y efectivamente, por lo demás, y a diferencia de otras naciones, también lo quiero insistir, nosotros reportamos en nuestra estadística incluso casos que evidentemente fallecieron por otra causa que no era coronavirus, no tenían ni siquiera compromiso pulmonar, cuando una persona desarrolló una peritonitis porque se rompió una parte del intestino grueso, y sin embargo lo reportamos como un caso asociado para coronavirus, porque cuando se hizo el examen, esa persona, a pesar de que falleció sin compromiso pulmonar por coronavirus y por otra causa, lo reportamos todos los días acá con entera transparencia. Buenos días, ministro. Esta mañana, en entrevista con Bienvenidos, el presidente Piñera prefirió hablar de retorno seguro en lugar de insistir con el concepto de nueva normalidad que han expresado algunas autoridades. Dice incluso que no se producirá ahora. También desde Chile Vamos han planteado que en este momento es un error hablar de cualquier tipo de normalidad, sobre todo cuando el presidente en esta misma entrevista dice que el pic de contagios vendría pronto, a fines de abril. Quería preguntarle, también dice que no quieren caer en triunfalismo, entonces quiero preguntarle si cree que fue un error haber instalado este concepto de nueva normalidad o siente que es la manera adecuada de referirse a lo que se nos viene. Nosotros su pregunta es muy relevante, en un tema como este, que es un tema de todo el globo terrestre, tenemos que acostumbrarnos a usar el lenguaje que universalmente se usa. El concepto de una nueva normalidad fue acuñado en Austria y fue propuesto a la Organización Mundial de la Salud, y es el concepto que usa la Organización Mundial de la Salud, como me consta de la conferencia de ayer, para referirse a la preparación de esta nueva etapa y los pasos que hay que dar. Y todos los países del mundo, nosotros no somos ninguna excepción, están considerando cómo abordar esta nueva etapa de una normalidad que va a ser muy diferente a la que teníamos antes del brote de coronavirus. En ese sentido, y en un sentido lingüístico, la expresión nueva normalidad, nosotros podemos adaptarla a la vía chilena, a la nueva normalidad, pero es el término que se usa en todo el mundo para la fase que viene. Evidentemente nosotros tenemos la libertad para diseñar nuestro propio lenguaje, pero creo que es más sensato
hablar de PCR, hablar de IgG, hablar de cómo se llama el coronavirus, en el lenguaje que se usa en todo el mundo. En relación al retorno a esta, evidentemente la preparación que se está haciendo en el gobierno es muy cuidadosa, muy responsable, muy orientada por criterios sanitarios y por el Consejo que asesora al Ministerio de Salud y las autoridades internacionales también para ver cuáles son los pasos concretos, en fin. El Ministerio de Salud simplemente señala directrices de cómo deberían hacerse los pasos y es cada autoridad particular, el ministro del Trabajo, la ministra del Trabajo, perdón, el ministro de Educación, los que tienen que aplicar esa implementación gradual, responsable y cuidadosa, como ha señalado el presidente de la República. Ministro, buenos días. Preguntarle cómo recibe las críticas de los alcaldes, particularmente por lo que dijo el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien acusó al gobierno de querer extender la duración de la pandemia porque esto le ha permitido al gobierno darle un respiro político. En definitiva, ¿cómo usted ve esta aseveración de extender la duración de la pandemia? Me produce confusión porque evidentemente el gobierno, el ministerio, recibe críticas de todo tenor, pero tener al mismo día o en las mismas 48 horas críticas que dicen que efectivamente tratar de controlar esta pandemia y volver a esta nueva normalidad es una medida apresurada y que todo el país debería estar en cuarentena, o sea, una manera de alargar la crisis. Y por otra parte, se dice otra autoridad, no, aquí lo que se está pretendiendo es todo lo contrario. A mí me resulta confuso y supongo que corresponde a la falta de una voluntad real de cooperar al nivel más alto contra el enemigo común. El enemigo común es el coronavirus y es por eso que tenemos que dar juntos la pelea y no estar discutiendo un día, mire que apareció este dato, que saqué esta cuenta. Pueden hacerlo, pero si lo hacen, háganlo bien. Y lo mismo, estar discutiendo que un día que el retorno a la normalidad es muy acelerado y al otro día argumentar, no, el retorno a la normalidad es muy lento porque aquí hay una manipulación política con objetivo determinado. Aquí no hay ningún otro objetivo del gobierno que luchar contra la pandemia del coronavirus, ganarle a este germen que ha azotado a la humanidad y que lo va a azotar a Chile y al mundo por muchos años. Las consecuencias de lo que estamos viviendo significan un riesgo para toda una generación en su educación, en su empleo, en su movilidad social, en su salud. Y es por eso que, insisto, nuestra lucha es una sola. Ganémosle la batalla al coronavirus. Ministro, es decir, ¿usted afirma que no todos los alcaldes están contribuyendo entonces? No, yo no me voy a referir a los alcaldes, por supuesto, sino que a los comentarios que uno ve en la prensa que resultan contradictorios entre sí. Pónganse de acuerdo, incluso si hay una crítica, fundamentenla y llévenla a la mesa y digan, mira, por esto yo pienso que debería ser así o así, pero lanzar frases al voleo que producen, insisto, una confusión enorme en esta verdadera batalla y guerra que tenemos contra el coronavirus es extraordinariamente complicado para la ciudadanía y, insisto, para lograr el éxito que todos queremos. Ministro, ¿cuál es el protocolo al subir a un avión? Pregunto esto porque se aplicó test rápidos a pasajeros que iban a Isla de Pascua, dieron positivo, finalmente ellos fueron trasladados al San Juan de Dios. Por eso preguntarle por el protocolo y además cuál va a ser la estrategia de test rápidos que se va a aplicar. Entiendo que a partir de la próxima semana, ¿para quiénes van a ir estos test rápidos? ¿Cuál es el criterio? Como ya expresó muy bien la subsecretaria Daza, los exámenes de test rápido, no me refiero a exámenes que detectan antígeno, una parte del virus que sabemos sirve muy poco. Exámenes que detectan las defensas que el organismo ha generado contra la infección por coronavirus, especialmente la inmunoglobulina G, que es una memoria. Hoy día nos encontramos con una situación paradójica, perdón que las describa, que ilustra que es necesario un entendimiento de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Después de completar una cuarentena
de más de 14 días, un grupo de ciudadanos de Isla de Pascua, de origen pascuense, van a retornar hoy a cuarentena obligatoria en Isla de Pascua, como fue el compromiso que tomamos cuando decretamos la cuarentena, que los que estaban acá en el continente terminaban su cuarentena y volvían. Hoy día volvían. Apareció alguien de la nada y en la fila de espera empezó a hacer exámenes rápidos, inmunoglobulina G y inmunoglobulina M. No sabemos la marca, no sabemos quién los hizo, imagínense, no sabemos quién los hizo, no sabemos qué potestad tenía para hacerlo y se produce el resultado paradójico, que es que precisamente aquellos isleños que están inmunes contra el coronavirus porque tienen un IgG positivo, o sea que tuvieron la enfermedad, ya se mejoraron y no van a contagiar a nadie, son los que se quedan acá. O sea, un malentendido completo. Una persona que se hace, si es que aplicamos lo que ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Santiago hoy día, si se hace IgG es para decir, mire, usted ya tuvo la enfermedad, no se preocupe. Y resulta que estas personas fueron trasladadas a un hospital en Santiago porque a alguien se les ocurrió que no podían viajar a la isla, cuando era justo los que debían viajar, con la mayor protección posible. Y en ese sentido, insisto, aquí no puede haber que cada uno haga lo que se le ocurra, porque eso significa un peligro. Hay que ceñirse a los protocolos que ha diseñado la autoridad sanitaria muy bien asesorada. Y en ese contexto, respecto al uso de exámenes de anticuerpos, efectivamente tenemos mucha cautela en validar, en hacer los estudios que corresponden para que estemos 100% seguros que, como usted señala, en la próxima semana, cuando se empiecen a hacer primero los trabajadores de salud, a los recintos de adulto mayor, a las personas que están trabajando o internadas en recinto penitenciario. Esa es nuestra primera prioridad. Cuando les digamos, usted tiene un examen positivo para IgG, le estemos diciendo, no un resultado de un examen de un papel, le estemos diciendo, sabe, usted ya tuvo la enfermedad y tiene los anticuerpos que permiten asegurarle o darle la mayor probabilidad de que usted no se va a infectar y que a su vez usted no va a infectar a nadie. Y es por eso, insisto, que todos estos instrumentos producen problemas, producen beneficios y hay que usarlos bien y cuando corresponde y con instrumentos, en este caso exámenes, autorizados por la Seremi de Salud o el Instituto de Salud Pública. ¿Y el protocolo para subir a un avión, ministro, cuál es? En el caso particular de lo que estamos señalando, en el ejemplo que señalo, estas personas podían volver a Isla de Pascua porque habían completado su cuarentena sin haber presentado síntomas, sin haber estado nunca enfermos y por lo tanto, a pesar de que les exigimos una cuarentena adicional de 14 días más que ellos tienen que cumplir en la isla, es el protocolo que estamos aplicando y que se cumplió para todos los pasajeros de estos, son 2 vuelos, de estos 2 vuelos se cumplió exactamente, salvo precisamente para aquellos quienes tenían más sentido que llegaran a la isla luego. Muy buenos días, ministro. Usted hizo alusión durante esta mañana que la curva de contagios iba a ser más aplanada y larga. Puntualmente, ¿qué significa eso? Si pudiera detallarlo. Y también sobre la cantidad de test rápido que usted acaba de mencionar, aseguró que se van a realizar a partir de la próxima semana. ¿Cuántos van a ser estos y para qué población será en específico? Y también si es que es posible plantear una meta un poco más ambiciosa respecto a lo que ha hecho Francia o Islandia, que anunciaron testeo para toda la población. ¿Es posible eso para nuestro país? Respecto a cuando hablamos de exámenes, primero quiero de nuevo distinguir que estamos hablando de 2 tipos de exámenes. Un examen de PCR que pesquisa la presencia del virus y por lo tanto una persona que sirve, como decía la doctora Daza, para hacer el diagnóstico que los síntomas respiratorios que tiene, leves, intensos, corresponden a una infección por coronavirus. Y el otro examen, que refleja que la persona tuvo ya la infección, es un examen de anticuerpos. Cuando hablamos de testeo masivo, hablamos fundamentalmente de uso de exámenes de anticuerpos, fundamentalmente para la inmunoglobulina G, a pesar de que los exámenes que disponemos en Chile son para las 2, IgM y IgG, pero fundamentalmente IgG, inmunoglobulina G,
y vamos a usarlos en el orden que acabo de señalar. Primero, los trabajadores de salud que estuvieron en contacto estrecho, que cuidaron a una persona COVID positivo y que hoy día están en el orden de 2.000 personas haciendo cuarentena preventiva. En segundo lugar, para el personal y los internos de los recintos penitenciarios. Y en tercer lugar, para las personas, que es un enorme riesgo, que están en una situación de dependencia en un recinto hogar de adulto mayor. Respecto a testeo universal, evidentemente este tipo de testeo, en la medida en que empiece a hacerse, yo estoy seguro, va a ser masificado en Chile por las mutuales de seguridad, por las propias empresas, por prestadores privados, públicos. Disponemos nosotros de 1 millón de exámenes que vamos a usar paulatinamente en la racionalidad que he señalado. Queremos agradecerles su interés en el día de hoy, sus importantes preguntas, y queremos recordar una vez más, el coronavirus no nos va a ganar, vamos a ganar nosotros y tendremos efectivamente un mejor Chile después de esta terrible pandemia. Muchas gracias.